Tras acabar el prólogo y ver marchar a Lorath, nos dirigimos a la catedral para conocer a la reverenda Madre Prava, que básicamente es la sacerdotisa que da las órdenes. Esta tenía pensado enviar a Lorath a investigar un avistamiento con un demonio que podría ser Lilith, pero como este no está y la voluntad de Inarius se cumplirá con o sin él, nos encargaremos nosotros de investigar este avistamiento. Este se ha producido en Yelesa, una pequeña aldea donde la gran mayoría de sus habitantes trabajan en la mina que hay allí, pero tras varias cosas raras, esta ha quedado clausurada por la Catedral de la Luz, los cuales no son bienvenidos con demasiado entusiasmo, aunque sin ellos la aldea no sobreviviría por mucho tiempo. Tras llegar a la mina conoceremos a Vigo, un soldado de la Catedral de la Luz, y a Neire, que está preocupada por su madre Bernard, que se encuentra dentro de la mina. Además, acusa a Vigo de que tendría que protegerla, tanto a ella como a los soldados que hay dentro, pues asegura que ha visto un demonio con cuernos pasar por ese mismo lugar. Esto parece afectar a Vigo, pero aún así sigue firme en no dejar pasar a Neire. Tras llegar nosotros y hablar un poco con ambos, nos encaminaremos los tres hacia la mina. El problema es que no podremos usar el ascensor, ya que se encuentra atascado, así que tendremos que hacer todo el recorrido a pie. Durante el trayecto descubriremos que Vigo dejó pasar a Bernard y su acompañante tras recibir un colgante como soborno. Tras llegar al fondo, Neire reconocerá una estatua de Lilith como el demonio que vio entrar en la mina, y justo al lado se encuentra el ascensor, el cual está atascado por un cadáver de demonio que retiraremos. A Vigo esto le resulta muy sospechoso, e insiste en que volvamos por refuerzos, pero justo entonces se escuchará un grito de dolor que proviene del otro lado de la puerta, donde encontraremos a los compañeros de Vigo masacrados. Por suerte, uno de ellos todavía sigue vivo, y nos comenta que la masacre la realizó la compañera de Bernard, que en verdad se trataba de Lilith, y tras acabar con todos, Bernard le suplicó por su vida, y Lilith no la mató, más bien la engatusó para seguirla. Pero eso no importa, ya que ni el acero ni los hechizos o plegarias funcionan contra Lilith, que debemos hablar con Praga para levantar el ejército entero y avisar a Padre, refiriéndose a Inarius. En este momento Vigo sentirá miedo por todo lo que ha pasado e irá corriendo a informar a Prava, mientras que nosotros continuaremos avanzando para intentar salvar a Bernard. Durante el camino encontraremos escritos de Bernard que indican cómo Lilith le explica el origen del santuario y el de la humanidad, además de la existencia y búsqueda de su hijo Ratma. También tendremos visiones de Lilith donde nos muestra cómo poco a poco consigue dominar la mente de Bernard, tentándola con el conocimiento que por tantos años ha estado buscando. Tras llegar al final, encontraremos a Bernard escribiendo con sangre unos símbolos en el suelo, ya que se quedó sin tiza y sin sangre del monje que hay más atrás. Estos símbolos le ayudarán a pasar al otro lado del lago, donde se encuentra la necrópolis de los nigromantes, un santuario lleno de conocimientos y sabiduría. Pero parece que le falta algo. Lilith pudo pasar gracias al elemento divino que posee, pero Bernard no, y por ello acaba volviéndose loca, a tal punto de que nos intentará matar, ignorando que seremos nosotros la que acabaremos con ella. Tras lo sucedido, tendremos dos objetivos. Por un lado, buscar a Prava para que nos pueda conceder el elemento divino, y por otro lado, ir junto a Neire a buscar algo de la cámara horátrica que nos pueda ayudar a terminar el trabajo de Bernard. Y como el orden no altera el resultado, primero buscaremos la cámara horátrica. Para ello, llegaremos al bosque Mistral, donde se supone que se encuentra la cámara horátrica y habíamos quedado con Neire, pero al no encontrarla, entraremos al bosque. Tras avanzar, llegará un momento donde encontremos a un lobo ensangrentado. Este corresponde con el mismo que vemos en la primera cinemática del juego. Resulta que nos comenta que estamos atrapados en una ilusión creada por Osoladrin, pero el portal detrás suya nos sacará de ella. Y aunque todo es muy sospechoso, seguimos sus indicaciones para encontrarnos en una visión sobre una Tristán destruida y ardiendo. Resulta que este lobo es nuestro admirador, según él, y que nos salvó la vida en aquella cueva al principio del juego. Su objetivo parece ser el mismo que el nuestro, detener a Lilith, pero nos advierte que con los Oradrin no lo conseguiremos, ya que llegará un día en el que tropiecen, y nos recomienda no estar cerca cuando ocurra. Este lobo ensangrentado es todo un misterio actualmente y circulan muchas teorías al respecto, pero antes de contarla,
os recuerdo que podéis suscribiros a este canal y apoyar mi contenido para ayudarme a llegar a los 1000 seguidores. Y ahora vamos con las teorías. La primera teoría es que se trata de Belial, ya que ¿quién mejor para crear una ilusión dentro de otra ilusión? Además, en la misma ilusión podemos ver una zona muy similar a la que nos encontramos en Diablo 3 cuando vamos de camino a enfrentarnos a Azmodan. ¿Y qué tiene que ver Azmodan? Pues que ambos ya han estado aliados en el pasado, tanto para expulsar a los demonios mayores del infierno como para reinar en el mismo. ¿Y qué tienen en contra de Lilith? Ella quiere ser el demonio supremo de todo, y tanto Belial como Azmodan no quieren perder su puesto como reyes del infierno. Otra de las teorías es que este lobo es Diablo, y tendría sentido, pues aun siendo el menor de los demonios mayores, ha demostrado tener paciencia, y sobre todo destaca mucho el terror que nos muestra la primera vez que lo vemos. Esto es típico del Señor del Terror. Por otro lado, la ilusión de Tristán en llamas es un lugar muy relacionado con Diablo. ¿Y qué tiene en contra de Lilith? Es posible que aún se encuentre débil después de los actos de Diablo 3 y por ello quiera una alianza temporal. Y la última teoría que comentaré es que se trata de Mefisto, básicamente por la marca en la cabeza que tiene. Esta es la misma que podemos ver en el libro de Adria, donde habla sobre su alma y una jaula construida para contenerlo. El problema aquí es que los planes de Mefisto son otra incógnita al igual que Lilith, por lo que dificulta conocer sus intenciones. Aparte de estas, existen otras teorías, pero no encajan tan bien como las tres mencionadas. Y ahora, volviendo a la historia, tras salir y encontrar a Nerie, conseguiremos acabar con la ilusión encontrando la cámara herádrica, en donde encontraremos el libro de hechizos y teorías de Ratma, pero lo más extraño es que estará protegido por un demonio indicando que no nos llevaremos el libro de su amo. Tras derrotar al demonio, entregaremos el libro a Nerie, la cual nos indica que nos podría servir, pues si reviven a su madre, ella conoce el ritual y podría terminarlo para perseguir a Lilith. Ahora solo tendremos que localizar a Prava para que nos conceda el elemento divino, pero en este trayecto hay mucho más lore que comentar, por lo que no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chaito!